Esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que van a ser 3 palabras seguidas. No sé cuántos de ustedes han leído en la Escritura, me imagino que muchos de ustedes, sobre las tentaciones de Jesús, las que enfrentó en los días en el desierto, luego de su bautismo. Y esta mañana vamos a compartir acerca de eso y hablaremos solo de la primera tentación. Vamos a ocupar como referencia el libro de Mateo, capítulo 4, versos 1 en adelante. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Señor, que tu palabra hoy día sea verdaderamente proclamada. Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga revelación acerca de los contenidos, Señor, de tu palabra. Tu palabra, Señor, no tiene reemplazo. Tu palabra, Señor, es palabra de vida, la palabra que transforma. Señor, y esta mañana pedimos que esa palabra sea predicada, la tuya, Señor, la que viene de tu fuente. Señor, abre nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, a la Biblia, a que tengamos sed de conocerte, sed de ti, Señor, y que tu palabra inspirada, Señor, inspire nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús fue llevado al Jordán, donde fue bautizado. Y a veces tenemos momentos gloriosos en la vida, y luego de un momento glorioso viene un momento triste. Todos nosotros experimentamos esto. Todos experimentamos momentos de gloria y momentos de tristeza, momentos de alegría y momentos de dolor, momentos en que nos sentimos dichosos. Ayer era un momento muy lindo porque estábamos bautizando en la casa de Brian y Marcela. Ahora me sirve para mi sermón, porque al instante que estábamos bautizando esos 14 hermanos nuevos también, Marcela estaba con una noticia muy triste de la muerte de su prima, de Yolanda, y lo cual nos generaba mucha tristeza. Y cómo vivimos en este mundo, a veces uno se pregunta, ¿verdad?, de alegrías y dolores. El Señor fue bautizado y dice la Biblia que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. El Espíritu Santo muchas veces nos lleva a lugares desiertos. ¿Para qué? Para que conozcamos mejor al Señor, para que recibamos poder de Él, para que entendamos cosas que hoy día no podemos entender. Y muchas veces Dios nos lleva a situaciones complicadas. ¿Para qué? Para ver nuestra fe, para ver dónde está depositada nuestra esperanza, para ver si realmente le creemos al Señor y si estamos dispuestos a caminar por Él, por esos senderos. Dice la Biblia que fue llevado al desierto donde se encontró con el diablo. Significa literalmente acusador, la palabra diabolos que aparece aquí. Fue tentado en todo sentido, dice la Biblia. El Señor fue tentado en todas las áreas, igual que nosotros. Experimentó las diversas tentaciones que un ser humano vive y cada día, cada uno de nosotros soporta. Satanás le presionaba. En su debilidad física, Satanás aparece. Ahora,
Hay un texto que es muy interesante que nosotros podamos leer en nuestras Biblias. En Hebreos 4:15. En Hebreos 4:15. Miren lo que dice la palabra del Señor, porque esto es clave para entender las tentaciones de Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús ha sido tentado. Él conoce lo que es la tentación, pero sin pecado. ¿Y cuál es la diferencia entonces con nosotros? Hay una palabra que algunos desde niños los pastores predicaban y no entendíamos, la palabra concupiscencia. ¿Escucharon alguna vez esa palabra, la concupiscencia? Son los malos deseos del corazón. Cuando la tentación viene, Satanás viene a tentarnos, nosotros colaboramos con Satanás a través de nuestros malos deseos. Es decir, él nos estimula, viene la tentación, nos estimula, pero nosotros respondemos a la tentación por medio de nuestros malos deseos, la concupiscencia. Jesús no tenía concupiscencia. Jesús no tenía malos deseos. Esa es la diferencia con nosotros. El Señor no nace en la condenación ni en la herencia del pecado, porque ustedes saben que la maldición que llegó a la humanidad a través de Adán y Eva viene de generación en generación. Pero hay un detalle en el nacimiento de Jesús que nos explica con claridad por qué Él no tenía concupiscencia, por qué no tenía malos deseos. Y esto tiene que ver con su nacimiento virginal. Se rompe la maldición allí. Cuando el Señor es concebido por el Espíritu Santo, ya la maldición ahí es cortada. Él no trae esa herencia. No viene de generación en generación. Dios mismo lo concibe. Y por eso el Señor no tiene estos malos pensamientos, no tiene estas malas intenciones. Y Él no responde. Sin embargo, el Señor es hombre y experimenta la tentación. Él no cooperó con el enemigo. Nosotros muchas veces cooperamos con el enemigo. El diablo no viene a nosotros con la premisa de tentarnos a pecar, sino con la idea de cambiar nuestro punto de vista. Y únicamente el Espíritu de Dios puede detectar esto como una tentación del diablo. Hermanos, cuando uno es tentado a pecar, Satanás no solo quiere que usted haga lo malo, sino que ponga su esperanza en otras cosas y no en el Señor. Si uno, por ejemplo, es tentado con la inmoralidad, lo que ocurre en nuestro corazón al responder a la inmoralidad es que encontramos nuestra satisfacción en lo inmoral, en vez de encontrar nuestra satisfacción en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? No es solo el pecado en sí, sino que es cómo nuestro corazón se desvía para buscar en otra fuente lo que naturalmente encontramos en el Señor. Si, por ejemplo, usted es tentado a robar porque le falta dinero, y entonces uno va y toma ese dinero, no es solo el robo, es que usted está depositando su fe en usted mismo. Ya no confía en Dios, no confía en que Dios puede proveerle, entonces usted toma la iniciativa y pierde la perspectiva de su propia vida, y la tentación produce un fruto, no solo el pecado y las consecuencias terribles del pecado, sino que le ha distraído en su atención respecto de Dios. No está mirando a Dios, no cree que Dios le puede proveer, no cree que Dios le puede satisfacer, entonces va a buscar en otra fuente aquello para lo cual nosotros fuimos formados. Jesús estuvo sin comer durante 40 días y 40 noches. Este es el ayuno completo. Este es el ayuno, no como los de hoy día, ¿verdad? Yo a veces escucho tantos tipos de ayunos. El ayuno de Daniel, de Jeremías, el ayuno de, no sé, unos que ayunan todas las cosas dulces. ¿Ha escuchado alguna vez esos tipos de ayuno? Hay gente que ayuna los postres, hay gente que ayuna... No, es verdad. Hay gente que ayuna, montones de tipos de ayuno. Pero en realidad yo digo, es como... casi parece una dieta más que un ayuno, porque en realidad el ayuno es la privación para estar completamente dedicados al Señor. Ese es el ayuno. El ayuno verdadero es aquel que se sintoniza con el Señor para hacer las obras de Dios, no para estar haciendo lo que yo quiero. Yo no quiero menospreciar los tipos de ayuno que usted hace, si es que hace algún tipo de ayuno. Pero qué importante es lo que el Señor hace, ¿verdad? Y este tiempo es un tiempo de la experiencia con Dios. Y nos recuerda de otros ayunos, como el ayuno de Moisés.
o Elías cuando se dirigía al monte. ¿Para qué ocupó el ayuno el Señor? El Espíritu Santo, recuerden, lo llevó al desierto. Satanás estaba esperándolo allí. Pero el ayuno es la clave de la resistencia del Señor frente a las tentaciones. El ayuno lo prepara frente a la tentación y frente a la debilidad. Calvino dijo dos cosas acerca del ayuno. Dice, había dos razones por las que Cristo se retiró al desierto. Primero, que después de un ayuno de 40 días pudiera surgir como un nuevo hombre, o más bien como un hombre celestial, a cumplir su oficio. En segundo lugar, para que pudiera ser probado por la tentación y pasar por un aprendizaje antes de emprender una tarea tan difícil y gloriosa. Dos motivos para llegar a ser un hombre celestial. Me encanta lo que Calvino dice, no esperaba esto de él. Calvino dice que la preparación del Señor tiene que ver con estar en plena comunión con Dios para ser ese hombre que trasciende lo natural. Cuando uno se separa, hermanos, y pasa tiempo con el Señor, usted deja las cosas ordinarias, deja lo bajo y usted se preocupa por lo celestial. Y la segunda razón del ayuno es que lo prepara para lo que viene. Hermanos, ¿está usted en dificultad? ¿Está Satanás presionándolo y lo está llevando a una esquina ahí para causarle dolor y tristeza? ¿O le está Satanás amarrando y trayendo cadenas sobre su vida con adicciones, con cosas que usted no puede soltar? ¿Por qué no practica el ayuno? ¿Por qué no busca la fortaleza en el Señor Jesucristo? Hagámoslo. De reservar nuestros tiempos con el Señor, de privaciones para estar con Él. El tentador vino y le dice, la primera tentación, puesto que eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál es la primera tentación? La primera tentación tiene que ver con nuestra propia identidad. Así que eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. La bajeza del diablo consiste especialmente en esto. Primero tienta al hombre a pecar y luego, cuando el tentado sigue su insinuación, el tentador se convierte en acusador. Tiene este doble rol Satanás. Primero nos pone el tropiezo y luego que caemos nos acusa. Esta es la dinámica de Satanás a lo largo de la historia. Primero te muestra, te promete y luego te acusa por lo que has hecho. Es un pésimo amigo, ¿verdad? Aquel que nos invita a hacer algo, luego que lo hemos hecho, empieza a acusarnos por lo que nosotros hemos hecho. He aquí la doble trampa. Una cosa es pecar y otra es recibir la acusación. Es decir, primero le damos todo el material al diablo para que pequemos y luego vamos a sufrir las consecuencias del pecado, que son inmediatas. Recuerden ustedes a Adán y Eva, lo primero que ellos sienten cuando pecan es que tienen que cubrirse, trae vergüenza. Después trae desorientación, se esconden de Dios. ¿Quién se puede esconder de Dios? Las consecuencias inmediatas del pecado, pero luego la acusación sobre sus propias vidas. Hay un pasaje precioso en la Biblia que se encuentra en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, versos 1 al 5. Si usted puede abrir su Biblia y rayar ese pasaje, tiene todo el permiso para hacerlo. Zacarías 3, del 1 al 5. Este pasaje ha sido mi compañero durante varios años de mi vida. En los últimos años lo he dejado, pero ha sido clave a lo largo de muchos años de mi vida. Dice así: Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás: Que te reprenda el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel le dijo a los que estaban allí, dispuestos a servirle: Quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: Como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo: Pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio, y lo vistieron, mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Hermanos, aquí está un encuentro
entre Satanás y un hombre, un sumo sacerdote, Josué. Y él estaba ahí delante del Señor. Pero ¿quién estaba al lado, a la mano derecha de Josué? Satanás. ¿Y qué hacía Satanás? Lo acusaba. Lo acusaba. ¿Y de qué manera lo acusaba? Con su vileza. Es decir, le mostraba que tenía ropas sucias. Recuerden que la Biblia dice que nosotros también somos real sacerdocio, nación santa. ¿Cómo nos acusa Satanás? De que no somos lo suficientemente buenos, que no somos lo suficientemente santos. ¿Y cuántos de nosotros no nos sentimos así? Yo muchas veces me siento así, no suficientemente digno, no pudiendo alcanzar la vara que Dios tiene para nuestras vidas. Y está Satanás acusándonos todo el tiempo. No sirves, eres un mentiroso, mira lo que haces, eres un inconsecuente, tú que te dices creyente, ¿verdad? Satanás nos está acusando. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace el ángel que está delante de Josué? Le dice, cámbienle las vestiduras viles. ¿Se acuerda usted del pasaje también del hijo pródigo cuando él llega y lo primero que hace el padre es darle una vestidura nueva? Es que el Señor hace lo mismo con nosotros. Cuando nos acercamos delante del Señor, Él nos cambia, nos cambia. Es lo que hace cuando uno se bautiza también, ¿verdad? Te da como una nueva vida, una nueva esperanza. Satanás nos va a acusar y va a tratar de afectar nuestra identidad. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer uno, hermanos? Tomar esa vestidura nueva nomás. Y aquí dice la Escritura y le pone un turbante nuevo. Queda un 0 kilómetros quedó este Josué, ¿verdad? Que primero estaba ahí todo humillado, terrible frente a Dios, y luego Dios le cambia todo. Una remoción. Es lo que Dios hace con nuestras vidas. Quítenle las ropas sucias. Hermanos, eso es lo que el Señor hace con usted. Quítenle la ropa sucia. Como Dios nos limpia a usted y a mí cada día. Y luego tenemos otro texto que nos habla acerca de qué hace Dios con el acusador. En Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice: luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Hermanos, en algún momento el Señor acallará completamente al acusador, cuando estemos en su presencia gloriosa, y por eso aquí la Biblia nos habla de algo que va a ocurrir. ¿Y sabe lo primero que dice? Dice, luego oí en el cielo un gran clamor, un canto de alegría, porque Dios saca al acusador de nuestra vida. Esto es algo que nos va a acompañar siempre, pero en el Espíritu Santo el Señor nos puede ayudar para vencer al acusador. ¿Y qué es lo que ellos decían en este gran clamor? Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Hermanos, en algún minuto Satanás será completamente expulsado de nuestras vidas. Y esa es nuestra esperanza. Por un lado tenemos al acusador que diariamente está hablándonos y trayéndonos palabras mentirosas, pero un día el Señor nos librará de esto. Hoy tenemos a Cristo, que nos puede limpiar de la acusación. Él es quien nos da ese nuevo ropaje, que nos da esa nueva identidad. Oí un gran clamor en el cielo. Ese es el clamor que todos nosotros diremos. El clamor de se acabó, se acabó. Somos libres por fin. Ya no más acusaciones. ¿Cómo habrá sido el tono cuando Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan? Yo pienso que en un tono de burla. En un tono de burla. Así que tú eres el Hijo de Dios. Puesto que eres el Hijo de Dios, puesto que eso es lo que el Padre te dijo en el bautismo, porque recuerden que un tiempo antes en el bautismo, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice que se abrió el cielo y una voz dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Es decir, Dios lo había dicho públicamente acerca de su propia paternidad. Y ahora Satanás está recordando esas palabras, las palabras del Señor. El mismo Dios que dijo que era tu Padre, ahora puede convertir acaso las piedras en pan. ¿Y tú eso crees? Haz uso de tu majestuosa dignidad y no sigas sufriendo la tortura del hambre.
hijo de Dios, ¿qué relación tiene con el hambre? Ninguna. ¿Qué relación tienen nuestras necesidades con nuestra identidad? Ninguna. Ninguna relación. Sin embargo, Satanás va y nos lleva a esa esquina, porque es hábil y mentiroso, ¿verdad? Y nos hace dudar de nuestra identidad frente a la necesidad. Y pensamos que porque vivimos necesidad, tal vez no somos hijos de Dios. Tal vez porque la vida a veces es tan en contra que pensamos que tal vez ya no somos hijos de Dios. O que mi familia no es nunca restaurada, o que mi enfermedad nunca es quitada. Y pienso entonces, tal vez yo no soy un hijo de Dios. Y parece que Dios le da milagros a todos los que están a mi alrededor. Entonces pienso, quizás no soy un hijo de Dios. Satanás trabaja en nuestra identidad con fuentes absolutamente irracionales, que no son comprensibles. No hay ninguna relación entre el hambre y la identidad. Entonces, dice Satanás, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Hermanos, ¿usted alguna vez escuchó de parte de alguien que le dijo, así que tú eres cristiano? ¿Le dijo a alguien alguna vez, así que tú eres cristiano? Así que eres hijo de Dios. ¿Y se da cuenta del tono como nos llega? No es un tono de información, que bueno que tú eres un hijo de Dios, sino que hay un sarcasmo cuando se nos dice muchas veces que somos hijos de Dios. Se burlan de nosotros. Y como que una sombra de menosprecio fuera rociada sobre nosotros. Eres un hijo de Dios. Qué extraño, ¿verdad? Porque la mayoría en nuestro país confiesa que cree en Dios. Sin embargo, cuando aparece alguien que dice que es hijo de Dios, como que te descartan. Qué raro, ¿verdad? Porque la mayoría en el país piensa que hay un Dios. Pero cuando alguien declara que es hijo de Dios, como que pasaste como a otro nivel, a un nivel inferior. Como que algo malo te pasó, como un estigma sobre tu vida. Como que si el hecho de ser cristianos nos hiciera inmunes de los problemas. Hay algunos que nos recuerdan en los tiempos de dificultad, así que eres cristiano, ¿y dónde está Dios para ayudarte? Son las mismas palabras del enemigo para nosotros. Así que ¿dónde está Dios para ayudarte? Y nos recuerdan las clínicas, los médicos, nos recuerdan tantas cosas y nos recomiendan soluciones paralelas también. Yo tengo una amiga que fue a verse las cartas y le ayudaron, dicen. Yo tengo un libro de un hombre, ¿verdad?, que dice cómo vivir sabiamente, pero no es la Biblia, no es el Señor. Y nos muestran otros caminos, nos dan soluciones. Lo único que son aquellas piedras que nos llevan a lo profundo del mar. Como que nos hicieran dudar del amor de Dios para nosotros y su cuidado. Y es allí, hermanos, donde no hay que dejar de mirar a Jesús. Es allí donde no hay que dejar de mirar a Jesús. Porque la tentación no es en sí solo el pecado, es que saquemos la mirada de nuestro Señor. Es que pensemos que el Señor ya no nos va a proveer. Es que pensamos que de repente Dios se olvidó de nosotros. Y hermanos, Dios no se ha olvidado de ti. No tenemos que mirar las circunstancias. Recuerden a Pedro, caminando sobre el agua. ¿Sabe cuántas personas han caminado sobre el agua? Jesús y Pedro. ¿Hay otro más? Bueno, quizás hay otro, no me acuerdo yo, pero esos dos. Pero Pedro, en vez de mirar al Señor, en vez de continuar esa senda gloriosa, empezó a mirar las olas y el viento. ¿Y qué es lo que hace para nosotros la tentación? Nos quita la mirada de lo esencial, nos saca la mirada de Dios. Eso es lo que provoca la tentación. No solo el pecado de la inmoralidad, no solo el pecado de robar, de mentir, no solo el pecado que nos aleja del Señor, de nuestras debilidades, que tiene sus propias consecuencias, sino que el objeto principal de Satanás al tentarnos es quitar nuestra vista del Señor. Y es allí donde nosotros caemos dos veces, no solo en el pecado en sí, sino que depositamos nuestra esperanza en la fuente equivocada. Por eso Jesús le dice, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Hermanos, tenemos que animarnos en esto. Hoy tenemos momentos de alegría, pero mañana puede que ya no sea tan alegre. Y seguiremos mirando al Señor. ¿Seguiremos confiando en aquel que nos ha salvado y nos ha redimido? ¿O dudaremos de que Él es nuestro Padre? ¿O dudaremos que nosotros somos sus hijos?
¿Será la circunstancia la que mande en nuestra fe? ¿Será la circunstancia la que nos diga cómo creer? ¿Serán los eventos y las tentaciones a nuestro alrededor que sean al final de cuentas nuestro Señor? Hombre de poca fe. Y es que, hermanos, cuando no podemos, es cuando necesitamos la fe. Cuando usted no puede, es cuando la fe necesita parecer gloriosa. Es que cuando todo va en contra, es cuando la fe debe levantarse. Es que cuando parece que el mundo se está cayendo sobre ti, es cuando la fe en Cristo Jesús debe levantarse. Porque dice la Biblia que sometida a prueba, vuestra fe saldrá más preciosa que el oro, limpia, fortalecida en Cristo Jesús. Y podemos vencer y levantarnos y caminar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho. En el segundo servicio, yo no sé si vamos a tener tiempo, pero está Patricia, que es psiquiatra. Y entre los dos nos tiramos algunos chistes porque yo tengo algunos problemas con los psiquiatras. No personalmente, bueno, quizás tengo algo de loco todavía, pero tengo algunas discusiones sobre la psiquiatría. Tengo mis dudas sobre la psiquiatría. Y me dijo que quería tomar un café conmigo y mi señora para hablar sobre esto, y yo estoy listo y dispuesto. Pero ella tiene un testimonio precioso, un testimonio precioso. Cómo el Señor le ha sanado. Cómo el Señor le ha sanado. ¿Saben? Ella tenía un problema de azúcar en su sangre por toda su vida. Y resultó que hace un tiempo atrás vino aquí a la oración, hace como un mes atrás. Y fue al médico para su control permanente, normal. Y resultó que ahora ya tiene todo normal. Y los médicos no tienen ninguna explicación. Y ella misma es médico, me dice. Y yo tampoco tengo una buena explicación. Y dice, es un milagro del Señor. Un milagro del Señor. Porque sabe, hermanos, cuando nosotros ya no damos, cuando ya nuestras fuerzas no alcanzan, tenemos que mirar al Señor Jesucristo. La fe se aplica solamente cuando no podemos hacer las cosas. Saben, algunos de nosotros somos flojos espirituales y queremos fe para todo. Hermanos, yo cuando en la mañana me puse mis zapatos, no oré a Dios, aunque usted no lo crea, no oré a Dios. Entonces yo llegué y me puse mis zapatos. Y yo me lo puse porque Dios me dio la capacidad para pensar y ponerme el zapato. Me dio brazos. Gloria a Dios por eso. Me dio un pie para ponerme el zapato. Me dio inteligencia para llevarme el zapato al pie. Y miren lo que yo hice. Hice esto. Listo. Y entró el zapato. No requiero fe. Requiero usar todo lo que Dios me ha dado, que es maravilloso. ¿Verdad? Y luego ¿qué? En las cosas que yo no puedo, ¿qué voy a hacer? Aplicar la fe. Aplicar la fe. Yo compartía con los chicos de la alabanza, nos juntamos el viernes, una preciosa convivencia. Y les compartí una historia mía cuando era misionero en Bolivia. En un momento determinado llegó el que hoy día es actual presidente de Bolivia, cuando era dirigente de la Coca, y él corrió el rumor de que todos los misioneros eran parte de la CIA. Eso es increíble, ¿eh? Chistoso, pero y la gente lo cree. Y la mayoría de los misioneros son norteamericanos, así que todos tienen cara de CIA. Mi señora y todos los que estaban en el proyecto donde nosotros trabajábamos, puros holandeses, y la gente allá no ve la diferencia entre norteamericano y holandés, todos norteamericanos, todos de la CIA. Y yo estaba casado con mi señora que era de la CIA y además yo chileno, peor combinación, imposible. Y entonces, ¿qué ocurrió? Primero dijeron, nos llegaron anuncios, no bajen al pueblo porque vivíamos en una montaña, no bajen al pueblo porque hoy día es peligroso. Y manifestaciones. En la casa de un querido amigo mío, un gran amigo mío, Felipe Kittelson, han puesto una bomba en la puerta de su casa. Esa misma tarde nosotros llamamos a Felipe. Vamos a ir a buscarte. Y fuimos con una camioneta a buscar a Felipe. Fuimos. Lo trajimos y lo escondimos en nuestra casa durante una semana. Pero desde ese día las cosas cambiaron en nuestro ambiente. Ya no podíamos bajar al pueblo. Después no nos vendían. No podíamos comprar. La misma gente que tú ves, que eran nuestros caseros, que era gente que conversábamos, que ellos sabían que nosotros éramos cristianos. En un momento determinado ya no nos vendían. Y se estableció un código en la misión. Señalamos que teníamos como un semáforo.
Cada día nos juntábamos para saber cómo estaba el color del semáforo. Si era verde, todo tranquilo, podemos movernos con libertad. Si era amarillo, hay que estar orando y esperando. Si es rojo, hay que salir arrancando. Entonces, durante 3 meses, vivimos con mi señora y mis 2 hijos, con las maletas a los pies de la cama. Cada noche pensando que teníamos que salir huyendo. Y como les conté una vez, ¿qué es lo que meten en una maleta? Pocas cosas. Fotos, unos CD, muchas latas de atún y nada más. Y dispuestos a salir huyendo. Pero ¿saben qué? No recuerdo en mi vida un momento en que mi fe haya sido más fortalecida que en ese tiempo. Cuando me di cuenta que mi vida era tan frágil que en un momento podía acabarse, pero por la causa del Señor Jesucristo. No recuerdo en mi vida un momento en que yo haya sido más enfocado en mi Señor que en esa etapa. Y quizás puedo recordar otros eventos, y quizás usted también puede recordar eventos cuando usted no puede hacer nada. No puede hacer nada. Solo le queda mirar al Señor Jesucristo para que Él haga su parte, y para eso necesitas fe en que Él puede hacer lo que tú no puedes hacer. Fe en aquel, como dice Romanos, ¿verdad? Hablando de Abraham, que llama a las cosas que son, cosas que no son, como si fuesen. Hermanos, esa es la fe a la cual Dios nos llama. Cuando venga la tentación, cuando venga la carencia, cuando venga todo el mundo en tu contra, hermano, levántate en el nombre del Señor Jesucristo y cree en Él, cree que Él es poderoso, cree que Él es grande. Él te librará, Él te acompañará. ¿Cómo termina esta primera tentación? Con las palabras de nuestro Señor. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué significa eso, hermanos? No es que cuando usted esté ayunando y tenga hambre tenga que comerse la Biblia. No. ¿Qué significa? Significa que usted tendrá que creer que cuando Dios habla, lo que no es, será. Tendrá que creer que cuando Dios habla, lo que usted no puede ver, lo verá. Porque Dios es todopoderoso, porque Dios es creador. ¿No ve a su hijo todavía convertido? Dígale al Señor, basta solo una palabra tuya, Dios. Una sola palabra tuya y mi hijo se convertirá. Una sola palabra tuya, mi Dios, y me sanaré. Una sola palabra tuya, Señor, encontraré un trabajo. Y mientras tanto esperaré en tu palabra, esperaré en tus palabras. No en lo que yo digo, no en lo que yo creo, sino que en tu palabra preciosa, que es viva y eficaz. Hermanos, ¿cómo enfrentará usted los días de carencia? ¿Cómo enfrentará usted cuando venga Satanás y le diga, así que tú eres hijo de Dios? ¿Cómo enfrentará usted los días cuando no tenga nada en su mano con qué proveer a los suyos? Cuando no tenga más ideas ni más ingenio, ¿de dónde vendrá su provisión? Recuerde las palabras de Cristo Jesús. Es que yo no solo de pan vivo, yo soy un hijo de Dios. Y el hombre se alimenta. El Hijo de Dios se alimenta de la palabra de Dios. Lo que Dios dice para mí, eso es lo que yo seguiré. Y ahí aplicaré mi fe en este Dios todopoderoso que nos librará, que nos acompañará. Quisiera orar esta mañana por aquellos de ustedes que hoy necesitan realmente tener fe en el Señor. Que tal vez usted anda todavía ahí en ese discurso de que ¿seré o no hijo de Dios? ¿Será que es posible, Señor, que tú hagas un milagro? Cuando estamos dudando, hermanos, cuando estamos moviendo nuestra mirada del Señor Jesucristo. ¿Está usted en ese día? Muchos estamos en ese día. Pero nosotros hoy día queremos orar por usted para que, fortalecidos por el Espíritu Santo, usted ponga otra vez su mirada en Jesucristo, el Señor. Vamos a orar. Si alguien necesita esa oración, ¿por qué no viene aquí adelante? ¿Alguien necesita esa oración esta mañana? Que podamos orar por usted para que su vida sea reenfocada en el Señor. ¿Todos están bien? ¿Alguien necesita? Vengan, vamos a orar. Somos la iglesia del Señor, ¿no? Aquí no es para mostrarse fuertes. Aquí nosotros no venimos a actuar, ¿verdad? Nadie va a tener una mejor o peor impresión si uno viene siempre a orar. No. Al que busca, halla.
Al que llama se le abrirá. Y por eso lo hacemos. Por eso lo hacemos. Porque creemos que Dios puede obrar milagrosamente en nuestras vidas. ¿Se está acabando su fe? Quiero decirle algo. Mire a Jesús. No mire por favor el viento, ni las aguas, ni las olas. No mire las circunstancias. Y aplique fe. ¿Hay cosas que usted no puede? Hay muchas cosas que usted no puede. Quiero decirle algo más. La mayoría de las cosas usted no las puede. Pero hay uno que no conoce la palabra imposible. Hay uno que no sabe conjugar la palabra no puedo. Y ese se llama Jesús, el Señor. Él no conoce eso. ¿Y usted cree que usted no es hijo de Dios? Déjeme decirle algo. Si usted tiene al Señor en su corazón, si usted cree que Jesús pagó por sus pecados, si cree que Jesús resucitó entre los muertos y volverá por usted, si usted cree eso, Dios le ha dado potestad de ser llamado hijo, hija de Dios. Así que no importa lo que Satanás venga a decirle, usted es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, hija de Dios, ¿quién podrá tocarle? ¿Le faltará acaso algo a un hijo de Dios? No. No mire las circunstancias, mire al Señor. Yo voy a orar para que su fe sea reenfocada, no para que le dé más fe, sino para que su fe mire a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Oh Jesús, tú que sufriste toda tentación, cuando llegó el acusador, Señor, y trató de sacarte, Señor, de tu lugar. Señor, hoy nosotros también experimentamos lo mismo. Y viene el enemigo, Señor, y nos acusa. Y nos dice que no somos. Nos dice que todo ha fallado. Trata de poner en nuestras mentes la idea de que tú ya no funcionas. Trata de poner, Señor, en nuestros corazones, Señor, de que ya no hay nada más que hacer. Pero, Señor, nosotros escogemos en esta mañana mirarte a ti, mirarte a ti. Porque mi comida y mi bebida son hacer la voluntad del Padre. Y no solo de pan vive el hombre, sino que vive de la palabra de Dios. Y te pido, Señor, en esta mañana que tu palabra llegue a nosotros. Confía en mí. Dice Jesús, confía en mí. No se angustie tu corazón, cree en mí. Oh Señor, esta mañana yo oro para que tú muevas, Señor, aquellas cosas que nosotros no podemos mover. Te pido, Señor, que tú digas una palabra y le ordenes, Señor, al mar que se aquiete. Ordénale, Señor, al mundo que me rodea que se ponga quieto. Ordénale, Señor, al enemigo que ya no me moleste más. Señor, ordena que la enfermedad salga de nuestros cuerpos. Ordena, Señor, una palabra tuya nomás, Señor, que diga, sé sano. Una palabra tuya, Señor, para que mis hijos se conviertan. Una palabra, Señor, para todo matrimonio, para que sea restaurado. Basta solo una palabra tuya, mi Dios, solo una palabra tuya para que las cosas que no son empiecen a ser. Y escucha las oraciones de mis hermanos, Señor, en esta mañana. Y dales fe en Jesús. Fe en Jesús. Gracias, Señor, te damos, porque tenemos tu palabra y esa palabra nos alimenta. Y, Señor, aunque la higuera aún no dé su fruto, aún con todo, Señor, yo creeré en ti. Oh Padre Santo, creemos en Jesús y te entregamos todas nuestras oraciones a ti, Señor, y confiamos en tu palabra viva y eficaz. Pido a la congregación se ponga de pie, vamos a terminar. Señor, gracias te damos porque tú tienes palabras para nosotros y porque estas palabras son suficientes para vivir, son suficientes para avanzar. Y no importa, Señor, lo que el enemigo diga, Señor, ni lo que el mundo diga. Yo creo en Jesús. Y yo me uno, Señor, a esas voces celestiales que clamaban que el acusador ya no estaría más. Y mi Señor, por fe avanzamos hacia ese día. Y Señor, hoy manifiéstate con poder, que tu reino venga a cada una de nuestras vidas y establezca tu verdad, tu poder y tu autoridad.
sana, limpia y restaura. Levanta al caído, quita toda depresión. Gracias, Señor. Y ahora que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y nuestras familias, ahora y siempre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana.